Hola chicos, en esta oportunidad vamos a ver cinemática, la parte práctica. En algunos trabajos anteriores estuvimos viendo la parte teórica. Dentro de eso vimos lo que era un movimiento, cuando un cuerpo estaba en movimiento, cuando estaba en reposo, qué era la rapidez, cuál era la rapidez instantánea y promedio, la velocidad, si era lo mismo o no que rapidez. Dentro de eso también vimos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, la parte teórica. Y ese movimiento es el primero de los que integran la parte de la cinemática. Dentro de la cinemática, aparte de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme variado, se abrevia MRU, MRV respectivamente, caída libre y tiro vertical. En esta semana vamos a empezar a ver la parte práctica del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué características tiene este movimiento? Va a tener una velocidad constante, eso dice o indica que esta no va a cambiar. Vamos a poder calcular, aparte de una velocidad, el tiempo que se emplea para dicho movimiento o también la distancia o el espacio que recorre, por ejemplo, un móvil en este tipo de movimiento. Vamos a ver las fórmulas que vamos a tener en esta parte. Nosotros ya vimos una, que es la principal, que indica que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. V es velocidad, E es espacio, T es tiempo. Esta me permite a mí calcular la velocidad. Pero también vamos a tener otras fórmulas, como por ejemplo la del espacio, que surge de despejar esto. Pasamos multiplicando este tiempo que está dividiendo, velocidad por tiempo. Esto a mí me permite calcular el espacio. Y también vamos a ver el tiempo, que es espacio sobre velocidad. Surge también de despejar desde esta fórmula. Esto a mí me permite calcular el tiempo. Esto es en cuanto a fórmulas. También, aparte de tener en cuenta las fórmulas, vamos a tener que tener en cuenta las unidades en las que se miden estas magnitudes. La velocidad se va a medir, por ejemplo, en kilómetros sobre horas, cualquier unidad de espacio sobre cualquier unidad de tiempo. Metros sobre minuto, metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, centímetros sobre hora, centímetros sobre minuto y cualquier otra unidad que indique espacio sobre tiempo. El espacio se va a medir, por ejemplo, en kilómetros, en metros, en centímetros, en milímetros y demás. El tiempo se va a medir, por ejemplo, en horas, en minutos, en segundos, en días, en años, en milenios. Y eso también, esas van a ser cualquier unidad de tiempo, nos va a permitir trabajar en esta parte. Eso en lo que respecta a unidades. Antes vamos a tener que tener en cuenta algunas equivalencias, ¿sí? O igualdades también llamadas. Por ejemplo, 1 kilómetro va a ser igual a 1000 metros, ¿sí? Y 1000 metros pasado a centímetros son 100.000 centímetros, ¿sí? También podemos hablar de que 1 metro son 100 centímetros. En lo que respecta al tiempo, una hora van a ser 60 minutos. Y eso van a ser 3600 segundos. También podemos decir que un minuto tiene 60 segundos. ¿Sí? Esas son igualdades o equivalencias que las vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de resolver las situaciones problemáticas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, yo puedo decir, esto van a ser o va a formar parte de las actividades, ¿sí? Son problemas. Yo puedo decir que un móvil, por ejemplo, viaja a una velocidad de 90 kilómetros sobre hora y que va a esta velocidad durante 3 horas. Y les pido que calculen el espacio que logró recorrer. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a venir a las fórmulas que teníamos acá, van a buscar la fórmula que me permita calcular, en este caso, el espacio, que es velocidad por tiempo. Por eso les sugiero que tengan las fórmulas anotadas. Pueden hacer, si quieren, un papel aparte que les permita tener las fórmulas y las unidades o las equivalencias. Pueden hacerlo en un cuadrito aparte y tenerla para resolver los problemas, le va a ser más fácil. La fórmula indica que el espacio es velocidad por tiempo. Por lo tanto, yo directamente voy a reemplazar. La velocidad vale 90 kilómetros, donde está la velocidad, coloco el valor que les dio el problema, 90 kilómetros sobre hora, por el tiempo que son 3 horas.
Pero acá surge algo. Se repite la unidad de horas. ¿Está bien que se repita? Sí. ¿Podría repetirse o podría haber hora en uno y minuto en el otro? No. ¿Por qué? Porque eso no nos va a dejar a nosotros simplificar, ¿sí? Se simplifica como se simplifica en matemática, de la misma manera, pero acá no simplificamos números, vamos a simplificar unidades. Entonces, como la hora se repite, una está en el denominador y la otra en el numerador, yo lo que voy a hacer es tacharlas. Y directamente voy a multiplicar, en este caso, 90 por 3, que me va a dar 270. El espacio es igual a 270, pero ¿qué unidad le pongo? Para empezar, si no le pongo unidad está mal, está incompleto. Si yo hablo en física, debo hablar con la magnitud y la unidad en la que se mide. Si no, no estoy dando un dato certero. Por lo tanto, estos van a ser 270. ¿Y qué unidad me quedó sin simplificar? Kilómetros. ¿Sí? Y de esta manera se resuelve el problema. Este vamos a plantearlo como primer problema. Ahora, vamos a ir a un problema que necesitemos pasar o hacer un pasaje de unidades. Supongan que ahora, para eso nos va a servir las igualdades que escribimos antes. Supongan que yo ahora tengo que la velocidad de un móvil es de 50 metros por minuto o sobre minuto, que el espacio que recorrió son 5 kilómetros y quiero saber el tiempo que va a tardar en hacerlo. Bueno, acá se plantea una dificultad. Yo tengo que mirar siempre antes de colocar la fórmula y resolver con los números si mis unidades coinciden o no. Siempre va a haber una unidad que coincida con la otra y si no es así, voy a tener que convertirla. Acá estoy hablando de metros y acá estoy hablando de kilómetros. ¿Qué va a suceder ahí? Yo voy a tener que convertir este kilómetro a metro o este metro a kilómetro. Sugiero pasar siempre las unidades mayores a menores para no trabajar con notación científica, que no estaría mal, pero para evitar trabajar con números tan pequeños. ¿Qué voy a hacer acá? Hay dos formas de hacerlos. Yo voy a enseñar las dos metodologías. Por un lado, les voy a enseñar la regla de 3, que es la que seguramente han visto, para poder convertir por ahora estas unidades. Y voy a enseñarle otra más fácil, que es conversión de unidades o factor de conversión. ¿Qué tenemos que hacer en la regla de 3? Yo quería llevar este kilómetro a metro. Yo sé que un kilómetro son 1000 metros. Muchos van a decir, lo pueden deducir. Sí, está bien, y está bien que lo puedan deducir, pero tienen que dejar asentado el cálculo que hicieron. Entonces, 5 kilómetros, ¿cuántos metros van a ser? 5 por 1000 dividido 1 me va a dar 5000. 5000 metros. Hay otra metodología que se llama factor de conversión. ¿Qué vamos a hacer en el factor de conversión? Por ahí les va a costar hasta que le agarran la mano, pero es un poco más sencillo cuando empezamos a pasar unidades de velocidad. Yo voy a colocar la unidad que quiero pasar y el número que tiene. En este caso, el 5 kilómetros. Voy a poner una multiplicación, o voy a hacer una multiplicación, y voy a multiplicar por lo que yo quiero a lo que yo quiero llegar. Yo quería pasar de kilómetro a metro, por lo tanto, ¿qué unidad quiero que aparezca acá? Metros. Es la unidad que tengo como objetivo. Y si yo pongo esta unidad aquí abajo, la misma que tengo acá, las voy a poder simplificar, porque una va a estar como numerador y la otra como denominador. Y siempre estamos hablando del espacio, son unidades de espacio. Entonces voy a colocar el kilómetro. ¿Qué relación tengo entre kilómetro y entre metro? Yo sé que un kilómetro, según lo que les mostré hoy de las conversiones, un kilómetro van a ser 1000 metros. Entonces, lo que sucede acá es que yo voy a poder simplificar las unidades de kilómetro y directamente voy a multiplicar, como me lo indica acá mi operación, 5 por 1000 que me va a dar 5000 metros. De cualquiera de las dos maneras pueden trabajar acá. Aconsejo factor de conversión porque más adelante nos va a ser más útil. Pero si quieren trabajar con regla de 3 no hay ningún inconveniente. Yo solamente muestro las formas de trabajar que tiene. Perfecto, convertí mis kilómetros a metro. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Solucioné mi problema? No. ¿Por qué? Porque todavía no saqué el valor del tiempo. Una vez que yo convertí acá, voy a poder ir a la fórmula. Tiempo es espacio sobre velocidad. Reemplazarla. El espacio no le pongo 5 kilómetros, porque si no voy a seguir teniendo el mismo problema. Le voy a poner los 5000 metros, porque esa es la unidad a la que yo necesitaba llegar. ¿Y por qué?
porque la velocidad es 50 metros sobre minutos. Consejo, no abrevien minuto como m sola porque se las van a confundir con metro. Y siempre son m minúscula para el metro y el minúscula también para el minuto. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué se repite? Se repiten los metros. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer acá es simplificar los metros. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir 5.000 dividido 50. Entonces, ese resultado va a ser lo que a mí me va a dar el tiempo, ¿sí? Que va a ser 100. ¿Y 100 qué? 100 minutos. Ese es el tiempo que tarda. Ahora, supongan que a mí me hubiesen pedido que este tiempo yo lo exprese en horas. ¿Qué hubiera tenido que hacer? Hubiera podido hacer otra regla de 3 o hubiera podido hacer otro factor de conversión. ¿Sí? Lo voy a hacer acá abajo para seguir practicando un poquito más. ¿Qué voy a tener acá? Primero vamos a hacerla con regla de 3. ¿Qué voy a tener? Bueno, voy a saber que una hora van a ser 60 minutos. Y yo en total tengo 100 minutos. Entonces, 100 minutos, ¿cuántas horas van a ser? Y ahí hacemos 100 por 1, por si no se acuerdan, dividido 60. Eso a mí me va a dar 1,66 horas. Vamos a hacerlo con factor, entonces practicamos ambas formas. Con factor de conversión voy a colocar los 100 y el minuto, que es mi unidad, y voy a empezar a multiplicar. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a horas. ¿Qué necesito simplificar? Siempre hablando de unidades de tiempo. Necesito simplificar el minuto. ¿Qué relación hay entre hora y minutos? Una hora son 60 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a simplificar los minutos. ¿Y qué operación matemática hago? Acá hay dos opciones. O hago 100 por, y entre paréntesis coloco 1 dividido 60, o bien directamente como el número más grande entre el 1 y el 60, el número mayor es el 60 y está en el denominador, cuando el número más grande está en el denominador, yo lo que hago es dividir. Si está en el numerador, multiplico. Pero como está en el denominador, divido. 100 dividido 60 me va a volver a dar el mismo resultado que me dio antes, y es 1,66 horas. No es necesario que ustedes hagan las dos formas. Simplemente yo muestro las dos formas y ustedes toman la que les es más fácil y trabajan con esa. Para empezar a practicar esta parte, yo les sugiero que copien todo lo que yo fui anotando sobre las fórmulas y las unidades, que copien los ejemplos de los problemas y el factor y la regla de 3, y les voy a adjuntar dentro del trabajo algunas situaciones problemáticas, algunos problemas que tengan algún pequeño pasaje de unidades para que vayamos practicando. Cualquier duda me pueden consultar.